Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Compañeras, compañeros legisladores, el tratamiento de esta reforma a la Ley de Soberanía Alimentaria tiene una trascendental importancia en la medida en que comprendamos el rol que juega justamente la implementación de políticas públicas y de normativa legal que contribuya a hacer efectivo lo que en la Constitución establece como un nuevo régimen de desarrollo. Y cuando hablo de nuevo régimen de desarrollo hay que entenderlo y hay que leerlo en la Constitución, que define precisamente este régimen de desarrollo, establece la soberanía alimentaria como el mecanismo y el instrumento que permita justamente generar este nuevo modelo de producción, un nuevo modelo de consumo, un nuevo modelo de transformación, un nuevo modelo ante todo relativo a la producción de alimentos que implica asimismo calidad de vida, que implica identidad, que implica inclusive lo que es esa diversidad cultural de nuestros pueblos. Si así lo entendemos, esta ley que se encuentra en vigencia tiene un vacío que también tiene una explicación y que es justamente una objeción parcial desde el Ejecutivo que a su momento fue enviado a la Asamblea Nacional, o en ese momento a la Comisión de Legislación, y que no tuvo el tratamiento regular y que entró por ministerio de la ley. Ese es el antecedente. Dejó este vacío que nos obliga en esta reforma a dar forma, diría yo, a lo que es también fundamental en la construcción de este nuevo modelo de régimen de desarrollo, que es la participación ciudadana como preponderante para la construcción de este nuevo modelo económico. Y cuando digo la participación ciudadana, tengo que referirme a lo que ya en la misma ley establece la constitución de esta Conferencia de Soberanía Alimentaria, que en la reforma se pretende darle funcionalidad, operatividad, que no la tiene y que es una de las causas por las que no ha funcionado y que inclusive al cumplirse los tiempos para los que fue creada, hoy tengamos que solicitar, se revea justamente la posibilidad y se amplíe la posibilidad de que su vigencia hoy más que nunca sea necesaria. Pero de igual forma, este nuevo modelo de desarrollo económico no es posible sin identificar los actores sociales, los actores institucionales que harán posible la articulación de esfuerzos, la articulación de propuestas, la articulación de voluntades políticas. Por eso mismo, entonces, la otra gran parte de esta reforma es profundizar en lo que significa el Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria. Es decir, dos elementos fundamentales que nos obligan en este momento a hacer todos los esfuerzos para que luego de esta reforma den cuenta de esa articulación entre la parte técnica necesaria en este proceso, pero también la parte política. Y eso es precisamente lo que en este momento se ha discutido con las intervenciones anteriores. Lo relativo a la Secretaría Técnica es justamente esa necesidad de que la conferencia tenga ese apoyo que permita viabilizar la construcción de propuestas de ley en los temas referidos especialmente a la soberanía alimentaria. Por lo tanto, quiero remitirme al decreto 301, que ya establece la Secretaría Técnica, pero no como la articuladora del CISAN, sino como parte de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, de ese espacio de debate político, social, pero que necesariamente tiene este ingrediente técnico. Entonces, es importante sostener aquello, lo que dice el decreto 301, Secretaría Técnica como parte de la conferencia, no adscrita al MAGAP. Secretaría Técnica que tiene que mantenerse, como así lo configura inclusive
la propia voluntad política del presidente de la República a través del decreto 301. Y obviamente, la Conferencia de Soberanía Alimentaria es la expresión de ese poder ciudadano que nos dice la Constitución, que decimos en los discursos y que estamos, ¿no es cierto?, haciendo esfuerzos por articularlo y construirlo. Entonces, una institución, un organismo que represente ese poder ciudadano no puede estar subordinado a una institución gubernamental que puede ser en cualquier momento, ¿no es cierto?, traer dificultades como las que tiene hoy. Cuando un exministro, por ejemplo, de Agricultura y Ganadería acaba de fugarse del país frente a actos de corrupción, y no necesariamente estas circunstancias o la representación de un ministro de una instancia del Ejecutivo representa este proyecto que implica construir un nuevo modelo y que es un proyecto nacional. Entonces, ratifico la necesidad de creer que el poder tiene que construirse y tiene que tener la ubicación y la preponderancia que nos exige la propia Constitución, no de subordinación, sino la capacidad, diría yo, de desarrollar el espacio ciudadano de deliberación y de consenso. Esto que no hemos podido construir hasta el momento, esto que da cuenta de tener dificultades la propia Asamblea Nacional cuando se trató la ley de aguas, cuando posiblemente se trate la ley de tierras. Ese espacio necesitamos construirlo y este es precisamente un mecanismo que nos permitirá hacer de la conferencia ese espacio de deliberación articulado obviamente al Ejecutivo, pues articulado a toda la institucionalidad del Estado, no solo del gobierno central, sino también de los gobiernos locales. Por lo tanto, yo creo que la comisión debería detenerse un poquito en lo que ya decía el asambleísta Paco Moncayo, ¿no?, en definir lo que es el sistema y lo que es la conferencia como un organismo. El sistema no puede ser confundido como una institución o como un organismo al que se le da atribuciones. El sistema debe propender a objetivos de articulación en torno a este tema de soberanía alimentaria. Y por lo contrario, ¿no es cierto?, este conjunto de actores deberían tender asimismo a que sea el espacio más legítimo para la propuesta de políticas públicas y para la propuesta inclusive de leyes. Identificar en tercera instancia que esta conferencia, si bien es cierto va a ser un espacio deliberativo, también tiene que reconocer cuáles son las tres instancias que dice la Constitución de iniciativa legislativa. Hablemos del Ejecutivo, por lo tanto, el producto de su esfuerzo, de su articulación y de su propuesta debe ir dirigido hacia el Ejecutivo, pero también puede ir dirigido hacia la sociedad civil, hacia la ciudadanía, y también puede ir dirigido hacia la propia Asamblea Nacional. Entonces, no podemos desconocer inclusive que esos espacios de deliberación pueden ser enrutados, ¿no?, hacia estas tres vías que nos permitirá, como un mecanismo de construcción de leyes, también recoger el esfuerzo para el cual es creado este ente de articulación. Y finalmente yo quisiera quizás detenerme un ratito en recomendar de que lo actuado, el resultado, el producto de lo que pueda ser esta instancia de participación ciudadana tenga, si no un efecto vinculante, para terminar, si no tenga un efecto vinculante, pero al menos se considere en este proyecto de ley el informe del proceso técnico de participación que desarrolle esta conferencia sea adjuntado a los proyectos de ley. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá justamente el que para efectos del tratamiento de los procesos de participación que nos exige la Constitución y la ley, especialmente referidos a la consulta prelegislativa, ya sea un anticipo o ya sea, diría yo, algo más caminado que nos permita justamente, en ciertos casos, no evadir la consulta prelegislativa, que quede claro, pero al menos tener un mecanismo establecido para que esa consulta prelegislativa tenga los resultados óptimos. Me refiero precisamente a que este informe del proceso técnico debe llevar a determinarnos
cuáles fueron los consensos y los disensos en el proceso de participación y de deliberación de esas leyes. Y también proponernos un proceso de negociación de conflictos que da cuenta de lo que hizo la conferencia en todo este proceso de participación. De todas maneras, yo voy a terminar proponiendo de que no se vote el día de hoy y de que la comisión recoja esta serie de propuestas y nos pueden en un plazo prudencial llegar a hacer un alcance a través, entiendo yo, de la presidenta de la comisión, que nos permita justamente cumplir el objetivo que motivó a los socialistas a presentar esta reforma a la Ley de Soberanía Alimentaria. Muchísimas gracias. Asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta.